buenas noches. Es una alegría de estar de nuevo con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con ustedes porque tienen hambre de la palabra y eso me pone muy contenta a mí. Aleluya. Así que le damos la bienvenida al Espíritu Santo y establecemos que el Espíritu se está moviendo en nuestras casas, en nuestras familias. Ven Espíritu Santo con poder, con fuego, con revelación, con sabiduría, con demostración del poder del reino de Dios. Te damos gracias en esta noche, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Pues la semana pasada estuve hablando de la autoridad del creyente y quiero continuar con esto. Una persona dijo, yo nunca había oído hablar de eso en mi vida. Y esto es una católica de toda la vida, de 70 y pico de años, que siempre ha sido buena católica. Dice, nunca había oído hablar de eso. Y una prima mía me dijo, María, me gustó mucho la charla, pero ¿cómo yo aplico eso a mi vida diaria? Pues claro, el Señor nos da la autoridad porque la necesitamos. Entonces, quiero ir al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, porque tenemos que ir al principio de la creación para poder entender cuál era el lugar de Adán en todo el esquema de la creación. Amén. Entonces en Génesis capítulo 1, cuando el Señor creó la tierra y hizo una cosa preciosa y dijo que todo estaba bien, vemos en el versículo 26, Génesis 1, versículo 26, dice así, entonces dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Versículo 27, cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces yo quiero que todos nosotros entendamos que desde el principito, cuando Dios creó la tierra y creó al ser humano, Él creó al ser humano por arriba de todo lo otro que Él había creado. Y Él le dio a Adán poder y autoridad, le dio dominio en la tierra. Y entonces vemos que Adán estaba por arriba de los animales. O sea, desde el primer día, Adán fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no descendemos de los gorilas ni de ningún otro animal. Nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios desde el mismo principito. Y el propósito era que Adán, que representaba a Dios, representaba a su papá. Vamos a decir que Adán era el representante del Padre aquí en la tierra, igualito que ahora somos nosotros. Dios le dio a Adán el dominio. Dios le dio a Adán la autoridad y el poder. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, pues el demonio vino y nos robó lo que Dios le había dado al ser humano. Vino el enemigo y lo robó. Entonces fuimos separados por Dios. Entró una separación entre Dios y nosotros. Pero Dios amó tanto al mundo que nos dio a su único Hijo Jesús, para que el que crea en Él no muera y pueda tener vida eterna con el Señor. Entonces, en ese estado de desgracia que estábamos, porque estábamos condenados por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6 al final dice, la paga del pecado es muerte. Estábamos en una situación donde no había salida. Se requería una intervención divina
Entonces ahí es cuando vino Jesús a morir por nosotros, Jesús siendo el sacrificio que Papá Dios acepta, porque Jesús nunca pecó. El Cordero sin mancha, el Cordero que no tenía pecado, el perfecto. Él nunca pecó, Él vivió una vida perfecta. Ese es el sacrificio que nuestro Papá acepta, porque en la cruz Jesús se convirtió en pecado por nosotros. Entonces ese es el sacrificio que el Papá acepta, es la sangre del Cordero. Entonces, en la obra redentora de Jesús en la cruz es una obra de restauración. Traer a la raza humana que estaba perdida, porque estábamos todos perdidos, es traerla de nuevo, restaurarla a la posición original, a la razón original por la cual fuimos creados. Entonces, levanta tus manos al cielo y di gracias, Papá, que yo fui creada con propósito y con un plan increíble para mi vida. Amén. Entonces ahora que estamos en el Señor, tenemos que entender que ahora cuando estamos en Cristo, porque a través de Cristo, a través de su sangre preciosa, hemos sido adoptados en la familia de Dios y hemos sido restaurados al Señor. Ahora estamos en Cristo, entonces estamos sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6, que es un lugar de autoridad. Todo está bajo nuestros pies. Tú a veces le preguntas a persona, fulana, ¿cómo tú estás? Y la persona te contesta, bueno, bajo las circunstancias, tú no estás, si tú estás en Cristo, tú no estás bajo ninguna circunstancia, tú estás por arriba de todas las circunstancias. ¿Ven? Nuestra perspectiva tiene que cambiar, nuestra mente tiene que ser renovado. Romanos 12:2, no podemos seguir viviendo bajo los criterios de este mundo, no podemos seguir con los mismos pensamientos de este mundo. Tenemos que pensar diferente. ¿Y cómo es que mi mente cambia? Mira, la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es un martillo. La palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es agua viva. La palabra de Dios es una semilla. La palabra de Dios la necesitamos para caminar con una mentalidad del reino de Dios. Si no, no vamos a adelantar nada aquí en este planeta. Yo quiero ir al Salmo número 8 para que oigan lo que dicen aquí el salmista. Salmo número 8. La próxima vez que alguien te pregunte cómo tú estás, chequéate lo que dices. No digas, bueno, bajo la circunstancia. No, tú no estás bajo ninguna circunstancia. Ninguna, tú estás por arriba de todas las circunstancias. Tu contesta debe ser, estoy pisoteando al enemigo, lo tengo bajo mis pies. Porque la derrota de Jesús, la derrota que Jesús le dio al enemigo en la cruz, ahora la estoy ejecutando yo en mi vida. Amén, eso es lo que tienes que decir y de esa manera es la que tienes que pensar. Vamos al Salmo, Salmo 8. Empezando en el versículo 4, dice así: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? El salmista está hablándole a Dios. ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Tienes que leer este salmo, estos versículos 4, 5 y 6 y te las tienes que aplicar para tu vida. Gracias, Señor, que me has hecho en tu imagen y semejanza, casi como un Dios. Me has rodeado de honor y dignidad. Me has dado autoridad sobre tus obras. Y todo
lo has puesto y me has puesto por encima de todo. Esto es la palabra de Dios. Por eso que Pablo dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Amén. Más que vencedores. ¿Por qué es que Dios nos ha dado su autoridad? Porque la necesitamos. Necesitamos su autoridad. Porque acuérdate que hay un enemigo que viene, Juan 10:10, viene a robar, matar y destruir. Juan 8:44 nos viene a mentir, a decir miles de mentiras para agobiar nuestra vida, para atormentarnos. El diablo es un terrorista, es un bully y nos llena de negatividad y de mentiras. Y por eso que tenemos que tenerlo derrotado. Tenemos que estar ejecutando la victoria de la sangre de Cristo sobre el enemigo. Entonces, necesitamos esa autoridad. La necesitamos. Amén. Quiero ir al Salmo 115 para mostrarles una vez más que tenemos dominio en esta tierra y autoridad. Gracias, Señor, para que el reino de Dios se desate en la tierra como en el cielo. Es el Salmo 115. Vamos a empezar en el versículo 14. Salmo 115, versículo 14 al 16. Que el Señor les aumente la descendencia a ustedes y a sus hijos. Fíjense que hoy en día el aborto está al tolete en los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York hay más bebitos negros abortados que bebitos negros que han nacido. En los Estados Unidos han habido 61 millones de abortos. ¿Cuántas vidas bendecidas que venían con bendición, que venían con planes y propósitos? ¿Quién sabe uno de esos bebitos que fue abortado? A lo mejor era el bebito que venía con la cura para el SIDA. Amén. A lo mejor uno de esos bebitos que fueron abortados, a lo mejor venía con la cura para el COVID-19. A lo mejor uno de esos bebitos que fue abortado venía con la música más preciosa que nadie pudo haber oído. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El Señor es el dador, es el Señor y dador de vida, no del aborto. Que el Señor les aumente la descendencia a ustedes y a sus hijos. Que el Señor, creador del cielo y de la tierra, les dé a ustedes su bendición. El cielo pertenece al Señor y al hombre le dio la tierra. Nosotros estamos en esta tierra para un propósito. Si estamos en Cristo, estamos aquí para desatar el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Estamos aquí ahora para enforzar, para ejecutar la victoria del Calvario, la victoria de la sangre de Jesús, donde Jesús derrotó en la cruz al enemigo una vez y por siempre. El enemigo está vivo y los que ejecutamos la victoria sobre el enemigo somos tú y yo hasta que Jesús vuelva la próxima vez. Mientras tanto, somos nosotros. Pero si no tenemos esta revelación de la autoridad que tenemos, el demonio nos va a pisotear y arrollar y vamos a vivir en desgracia y vamos a vivir en derrota. Y así están la mayoría de gente que yo conozco, porque no están en la palabra y no leen no leen la verdad de la palabra de Dios y no tenemos la mente renovada. Gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo estaba una vez en Tanzania estuve ahí 3 semanas, estábamos dando seminarios y de repente se muestra a lo mejor ya yo di este testimonio, pero el Espíritu Santo me está diciendo que lo dé de nuevo. Tuve una confrontación con una bruja que venía y que se paraba detrás de mí de repente venía y se paraba delante de mí. Ella se desaparecía y se aparecía, porque estos brujos en África se mueven a un nivel de autoridad espiritual que no es la de Dios, es la del demonio, y es una autoridad falsa.
es una autoridad que no es la de Dios. Y estas brujas son unas brujas voladoras que vuelan. A veces en los muñequitos, cuando yo era chiquita, me mostraban una bruja montada en una escoba que volaba. Y la bruja tenía su vestimenta verde con un sombrero ahí. Bueno, existen estas cosas en África, porque esta mujer se aparecía y desaparecía así. Y yo dije, yo tengo autoridad aquí. La próxima vez que se me ponga delante de mí, voy a desatar mi autoridad. Voy a empezar a orar en el Espíritu. Y cuando, en esta vez que se me apareció así, pegada a mi cara, es de repente tenía a esta mujer pegada a mi cara. Empecé a hablar en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu hablando. El Espíritu con mi espíritu, hablando con ese lenguaje del Espíritu. Y yo vi como esa mujer se confundió y perdió el balance. Y se la llevaron de lo más bien y más nunca volvió. Nosotros tenemos autoridad. Y desde el momento que yo empecé a hablar en el Espíritu Santo, el Espíritu sabía lo que yo necesitaba. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo vino y desató la autoridad que es la autoridad del creyente. Amén. Porque nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. Y eso es un testimonio de la autoridad que tenemos sobre el enemigo. Entonces ahora quiero ir a Mateo capítulo 8 y 9. No lo voy a leer entero, pero en estos dos capítulos vemos la autoridad en la cual Jesús operaba. Y en estos dos capítulos vemos que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre la muerte y autoridad sobre el demonio. Amén. Y esta autoridad que Jesús muestra en estos dos capítulos, esa autoridad la tenemos tú y yo, porque el Padre nos ama a nosotros de la manera igual con que Él ama a Jesús y amó a Jesús. En Lucas 12:32, el Señor dice que Él nos da el reino de Dios, que ha sido el placer del Padre de darnos el reino de Dios. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales habido y por haber. Y 1 Corintios capítulo 12 vemos que cuando viene el Espíritu Santo viene llenos de dones para destruir. Esos dones destruyen las obras del diablo. Amén. Donde hay enfermedad, ahí desatamos la sanidad. Donde hay confusión, podemos desatar una palabra de conocimiento, una palabra profética. Amén. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cada don del Espíritu Santo ataca una área de oscuridad. Entonces, 1 Juan 2:6 dice, si nosotros decimos que pertenecemos a Cristo y que estamos en Cristo, pues nosotros tenemos que caminar como Él caminó. Entonces, ¿quién es el modelo de nuestras vidas? ¿Quién es? Es Jesucristo. El modelo de mi vida es Jesucristo. El modelo de tu vida tiene que ser Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú sabes cómo Él vivió, cómo Él caminó? ¿Cómo tú sabes las grandes cosas que es Jesús? De nuevo, tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer el corazón de Dios, para ver cómo Jesús caminaba, para ver lo que Jesús hacía cuando Él vivió en esta tierra. Porque Él es el modelo, Él es el patrón para nosotros hoy. Amén. Y empezando en Mateo, capítulo 8, viene un leproso a pedirle a Jesús sanidad. Y vemos que Jesús inmediatamente lo sana. El leproso le dice al Señor, si quieres me puedes hacer limpio. Si puedes, me puedes limpiar de mi enfermedad. Y Jesús le contestó, queda limpio. Yo quiero, queda limpio. Y inmediatamente, esto lo vemos, al momento en el versículo 3, Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Aquí vemos que Jesús desató su autoridad de dos maneras diferentes.
lo dijo, sí, yo quiero, queda limpio, y puso su mano sobre el leproso. Amén. El reino de Dios es activado a través de tu voz. Cuando tú pones manos sobre un enfermo, tú tienes que hablar totalmente alineado con la palabra de Dios, alineado con el reino de Dios, que el Señor quiere que sanemos a los enfermos. Entonces aquí vemos a Jesús tocando al leproso. Sí, yo quiero, queda limpio, y le puso las manos. Así Jesús desató su autoridad. Después viene el centurión romano inmediatamente pidiéndole a Jesús que lo ayudara porque tenía un esclavo que estaba súper enfermo, atormentado en su cama. Inmediatamente Jesús dice, yo voy. Pero el centurión le dice, no tiene ni que venir, simplemente manda la palabra y mi siervo quedará sano. Eso lo decimos ¿qué? En la misa. Nosotros decimos esto en la misa. Vemos en Mateo 8 que el capitán le contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Y Jesús dio su orden, mandó la palabra de sanidad, la mandó y la desató de larga distancia, amén, de larga distancia, y el esclavo se sanó. Yo una vez estaba orando con una amiga mía por un hombre que no vivía en Miami, vivía en otro estado y había tenido un stroke y estaba sufriendo los efectos de un stroke. La mitad del cuerpo lo tenía paralizado. Y mi amiga dice, vamos a orar por este amigo mío. Oramos y la palabra de sanidad llegó a este señor y él experimentó un milagro y ya se sintió sanado y pudo seguir normalmente con su vida. Amén. ¿Por qué eso sucede? Porque tenemos autoridad. Y Dios, Jesús, el sanador, el Yahweh Rafa, eso quiere decir el Dios que sana, vive dentro de mí, vive dentro de ti y tú tienes autoridad. Tú desatas esa palabra de sanidad y eso llega al lugar donde tiene que llegar y esa palabra es eficaz y desata la sanidad. Nosotros tenemos la autoridad, amén, para llevar a cabo con las obras de Jesús, aleluya. Mi hermano que es doctor tenía una paciente que tenía, se acababa de casar. Ella se acabó de casar y al cabo de los meses no podía caer en estado y resulta que la señora joven, la muchacha joven esta tenía cáncer en el útero. Por eso es que no caía embarazada. Entonces los médicos le dijeron que podían tratar ese cáncer, pero que probablemente se olvidara de tener hijos, porque no iba a poder. El esposo, por supuesto, estaba tristísimo que no iba a poder tener su propio hijo. Pero mi hermano le dijo, yo quiero que mi hermana, esa soy yo, ore por ti. Y fui a casa de mi hermano y esa muchacha estaba ahí y estuve platicando con ella y resulta y le pregunté, ven acá, ¿ha habido más cáncer en la familia tuya? Y me dice, una cantidad de cáncer increíble. De parte de padre, de parte de madre. Y yo le dije, bueno, eso es una maldición que se está manifestando en ti. Eso es una manifestación de tu familia, de tu árbol genealógico. Pero la buena noticia es que en la cruz Jesús se convirtió en maldición por ti y por mí, para que la maldición fuera rota y pudieras entrar en la bendición de Abraham, que incluye la sanidad y lo incluye todo. Entonces, ¿qué hice yo? Rompimos esa maldición que en realidad ya fue rota en la cruz, pero tomamos los pasos para que esa maldición de cáncer en su familia fuera rota de los dos lados, padre y madre. Y una vez que ya se rompió la maldición de cáncer sobre ella, y esto todo lo hacemos por fe, porque todo este caminar con el Señor es por fe, ya una vez que rompimos esa maldición de cáncer, le dimos gracias al Señor. Entonces ahí le puse manos sobre su vientre y en el nombre de Jesús, que tu vientre se sane, que la bendición de Dios
se desata en tu vientre, que por las llagas de Jesús ya tú fuiste sanada, ya esa maldición de cáncer fue rota en la cruz. Recibe la sanidad del Señor. Tú puedes tener hijos ahora, tú vas a concebir. Yo estaba ya empezando a decretar y declarar, ahora tú vas a poder tener hijos, ahora tú vas a poder ser mamá. Déjeme decirle una cosa, volvió al doctor y no tenía cáncer. Y meses después, no sé cuántos meses después fue, en menos de un año, le mandó la foto a mi hermano, le mandó un text message a mi hermano con la fotografía de ella cargando a su bebé y su esposo con ella. O sea, nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios que honra nuestra fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe tiene una voz. Tú tienes que alinear tu lengua con el reino de Dios. Tú estás orando por los enfermos, tu autoridad sale a través de tu boca. Amén. En el nombre de Jesús, yo desato la sanidad del reino de Dios. Recíbela, te pertenece, por la llave de Jesús, fuiste sanada. Entonces, después que Jesús le ministró al centurión, que mandó la palabra de sanidad al esclavo del centurión, después fue a casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro, que tenía una fe, tenía una fiebre. La suegra de Pedro tenía una fiebre y no se podía levantar de la cama, y Jesús la sanó. Estamos viendo el poder que Jesús tenía sobre la autoridad que Jesús tenía sobre la enfermedad. Y en el capítulo 8 donde estamos, versículo 16, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, y con una sola palabra, de nuevo vemos la palabra, tiene que salir de nuestra boca, y con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, la palabra profética de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, levanta tus manos al cielo y di: gracias, Señor, que me has dado autoridad. Y eso incluye autoridad sobre la enfermedad. Da un grito de júbilo. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, si te sientes un achaque en tu cuerpo, por ejemplo, te empiezan a doler la rodilla o te empieza a doler la garganta, no lo aceptes. Rechaza eso en el momento que te empiezas a sentir así. Yo no lo recibo, yo lo rechazo, yo lo reprendo. Y me pongo mi mano sobre mi cuerpo donde está el dolor y digo: en el nombre de Jesús, yo reprendo, yo rechazo este dolor, lo echo fuera de mi cuerpo, fuera, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Yo establezco, yo decreto y declaro la verdad de la palabra de Dios, que por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Yo recibo mi sanidad, recibo mi bendición, que es parte de mi herencia en Cristo de ser sanada. Así es como tú usas tu autoridad. Si tienes hijos enfermos, si tienes nietos enfermos, si tu esposo o esposa está enferma, esto es normal en la vida cristiana, que se pongan manos sobre unos a otros para que se desate la sanidad. Amén. Esto es lo que hace una familia cristiana. Desde el momento que alguien se siente mal, desde el momento que hay un dolor de cabeza, desde el momento que tiene fiebre, inmediatamente el primer recurso se llama Jesús. Amén. Casi siempre la gente hace lo opuesto. Empiezan a quejarse, a murmurar, vas a tomar todo tipo de pastillas, te llenas de pastillas. Cuando ya nada funciona, entonces vas al grupo de oración a buscar ayuda. Por lo menos vas en algún momento, ¿no? Pero tú puedes ir a Jesús tú misma en tu casa, amén. Porque ya no hay barrera entre Dios y nosotros. Ya la sangre de Jesús
el sacrificio de Jesús en la cruz ya rompió toda barrera, toda separación entre Dios y nosotros. A través de la sangre del Cordero podemos entrar delante del trono de Dios a buscar la ayuda que necesitamos. Aleluya. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Estamos en Mateo 8 y aquí vemos la autoridad que Jesús tenía sobre la naturaleza. Versículo 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto, mi Biblia en inglés dijo, ahora vamos a cruzar al otro lado. Esta Biblia en español no lo dice. En mi Biblia en inglés dice que Jesús dijo, ahora vamos a cruzar al otro lado. Y digo esto porque cuando Jesús dice, ahora vamos a cruzar al otro lado, pues vamos a llegar al otro lado. No importa lo que haya a la mitad del camino. Cuando Él dice que vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Entonces Él le dijo, Él se metió en el barco y Él le dijo, vamos al otro lado. Versículo 24. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él le contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? En el Evangelio de Marcos, en el mismo pasaje, dice, ustedes no tienen fe. Aquí en Mateo dice, ¿qué poca fe tienen ustedes? ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos caminando en el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, cuando estamos en el centro de su voluntad, llevando a cabo lo que Él quiere, nosotros tenemos autoridad sobre la naturaleza y sobre las tormentas que vienen en contra de nosotros. Yo esto lo he compartido muchas veces, pero cada vez que yo voy a ver a los pigmeos en las montañas de Uganda y que tengo que tomar 2 aviones para llegar a Uganda y estar en la carretera más de 10 horas, en carreteras malísimas, llenas de huecos, y llegar a esas montañas en cabales, estar más de 1 hora subiendo las montañas y llegar al sitio donde están los pigmeos. Yo estoy yendo ahí porque el Señor me manda. Cada vez que voy, los cielos, he estado 4 o 5 veces, los cielos están negros, y 3 de esas veces en los cielos han estado llenos, a punto de llover, y en esas 3 veces he tomado autoridad sobre la lluvia. En el nombre de Jesús le he hablado a esas nubes y les he dicho, ustedes no pueden llover. Ustedes, la primera vez lo hice por 3 horas. Le dice, ustedes no pueden llover por 3 horas. Al cabo de las 3 horas ya estábamos en la rectoría con el sacerdote, ya estábamos bajo techo y entonces vino el diluvio. Y las otras veces ha sido por más de 3 horas. La última vez que fue en enero de 2019 estuvimos 6 horas con los pigmeos y las nubes estaban gris y negras todo el tiempo durante 6 horas y nosotros mantuvimos a las nubes sin desatar la lluvia. Amén. ¿Por qué? Porque no podíamos dejar que la lluvia estorbara y que esa misión que vinimos de los Estados Unidos fracasara. ¿Ok? Y Él nos ha dado autoridad. Tengo muchos testimonios en contra de los huracanes, de cómo hemos orado y intercedido en contra de huracanes que venían directamente en contra de Miami. Pero les estoy enseñando que la autoridad
es desatada a través de nuestro hablar. Tenemos que desatar el reino de Dios a través de nuestra boca. Esto no es una cosa silente. Tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca, en nuestra lengua. Proverbios 18:21. Y tenemos que alinearnos completamente con la verdad de la palabra de Dios. En un momento dado, hace muchos años, de repente nunca vino, un huracán que decían que era el huracán monstruo de ese siglo. Creo que era en el 1999. Le decían el huracán monstruo del siglo XX. Y yo estaba con mis amigas y les dije, vamos a empezar a orar en el Espíritu. Jorra, papá. Empezamos a orar en el Espíritu, Señor. Jorra, papá. Y el Señor me mostró que a través de la costa de la Florida, porque la Florida es una península, y vi que a través de la costa este de la Florida se estaba edificando un muro. Y le pregunté al Señor, ¿qué me estás diciendo a través de este muro? El Señor me está diciendo que las oraciones de mis hijos, de mis siervos, a través de que oran, estoy construyendo un muro espiritual que no va a dejar que este huracán venga a tu ciudad, que venga a la Florida. Entonces, cuando les dije a mis amigas la revelación eso fue increíble, porque ya yo tenía la certeza que este huracán no venía a Miami. Es más, que mis hijos me decían, no vas a preparar la casa, no nos vamos a preparar. Yo les decía, ese huracán no viene, porque lo vi en el Espíritu, el Señor me lo mostró. Y ustedes saben qué pasó, que ese monstruo venía hacia la ciudad de Miami y de repente cambió la dirección. Nunca llegó ni cerca de Miami. Hubieron partes de Miami secas, no hubo ni una lluvia, no hubo ni un árbol caído, nada. Es más, cuando mirabas el noticiero de la temperatura y de lo que estaba pasando en Miami, los hombres que estaban dando las noticias de lo que había pasado con el huracán, ellos decían, no entendemos lo que ha pasado, porque Miami tiene como una protección invisible. No entendemos lo que ha pasado. Claro, yo sí entendí lo que pasó, que a través de la oración vino la protección de Dios. Amén. O sea, que nosotros caminamos como Jesús caminó. Y esto tenemos que tener esa revelación de la autoridad que Él nos ha dado. Ya hemos visto que sobre la enfermedad la tenemos. Y sobre la naturaleza la tenemos. Levanta las manos al cielo y di, Señor, necesito una mente renovada para creer que yo tengo autoridad aún en contra de la naturaleza. Eso lo tenemos que entender cuando estamos caminando con el Señor y la lluvia y el viento y las nubes van a causar que esa misión pare o que fracase. Ahí desatamos nuestra autoridad. Cuando viene un huracán que va a ser una cosa destructiva, Dios es un Dios misericordioso. Yo me acuerdo diciéndole al Señor, Señor, hay tantas mamás solas que no tienen la habilidad ni de arreglar su casa, ni gente anciana que pueden arreglar su casa de repente, porque este huracán ha llegado de repente. Pero en realidad fue cuando empecé a orar en el Espíritu que vi la revelación del muro en la costa este de Jesús, que se desató esa certeza en mí que ese huracán ya no venía. Amén. Tenemos autoridad con todo lo que venga en contra del reino de Dios. Ok, ahora vamos a Mateo capítulo 9 y aquí vemos unos pasajes de escritura muy poderosos, porque vamos a empezar en el versículo 18, Mateo 9, versículo 18.
mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, volverá a la vida. O sea que este jefe de la sinagoga estaba desesperado. Su hija se había muerto y él probablemente había oído hablar de Jesús, de que a través de Jesús los muertos se volvían a la vida, que los enfermos se sanaban. Y en el desespero vino a Jesús y le dijo: si solamente pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Entonces Jesús se levantó y acompañó hasta el jefe de la sinagoga. Pero en medio de ese caminar hacia la casa de este judío, en el versículo 20 dice: entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, en realidad esta es una traducción mala, en mi Biblia en inglés dice porque decía, ella estaba estableciendo su sanidad desde el momento que ella empezó a atravesar por esa multitud para ir a tocar la capa de Jesús. Ella estaba diciendo, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Ella empezó a establecer eso con su boca, con sus palabras. Les estoy mostrando que tenemos el poder de la vida y de la muerte con nuestras palabras. Por eso que nuestras palabras se tienen que alinear al reino de Dios. Entonces esa mujer tocó la capa de Jesús y se sanó inmediatamente. Dice la palabra que desde aquel mismo momento quedó sana. Ok, versículo 23. Cuando llegó Jesús a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. Imagínense ustedes, esta muchacha que ya se había muerto, ya las preparaciones para el entierro todo hecho. Los que estaban en la funeraria, vamos a decir, ya llorando por los enfermos, y estaban llorando a gritos, a gritos. Jesús le dijo: váyanse de aquí, que esta niña no está muerta. Y él sacó de ahí a todas estas personas. La gente se rió de Jesús, la gente se empezó a reír de Jesús, pero él sacó a todas estas personas de la habitación y los hizo salir. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha y ella se levantó. Yo quiero que ustedes vean lo que pasó aquí. La gente estaba incrédula, estaban ya preparados para enterrar a la niña, excepto por el papá y la mamá de esta niña. Ya tenían las preparaciones para el entierro todo hecho, todo hecho. Y entra Jesús a esa habitación y saca a todos esos incrédulos, los saca de esa habitación. ¿Y con quién se queda? Con sus apóstoles, los que estaban con él, Pedro y Juan. ¿Y con quién? Con el papá y la mamá. ¿Qué es lo que había entonces en esa habitación? La fe y el amor. La fe y el amor. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas 5:6, que lo que cuenta es la fe obrando a través del amor. El amor desata milagros. El amor desata resurrección de muertos. Entonces aquí vemos que Jesús, para resucitar a esta muchacha y desatar su autoridad, sacó a todos los incrédulos del cuarto y se quedó con sus apóstoles y con el papá y con la mamá. Gracias, Señor. Y nosotros tenemos autoridad para levantar y resucitar a los muertos. Yo sé que estás preguntándote, ¿nosotros tenemos autoridad? Sí. ¿Dónde lo dice el Señor? Mateo 10, 7 y 8. A medida que vayan, proclame que el reino de Dios está aquí. Sanen a los enfermos.
limpien a los leprosos, expulsen demonios, resuciten a los muertos. Eso es lo que nos dijo Jesús que hiciéramos. ¿Por qué queremos resucitar a un muerto? Muchas razones. Número 1, si una persona se muere sin conocer a Jesús, esa persona no se salva. El lugar de escoger es la tierra mientras estemos vivos. Este es el día de la salvación, dice Pablo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de escoger. Hoy. Entonces, si a alguien se muere que ha rechazado a Jesús, queremos resucitarlo. ¿Por qué? Porque se va para el infierno. Y Dios no quiere que nadie se vaya para el infierno. Esa es una razón de resucitar un muerto. Otro, una joven o un joven que no ha cumplido su propósito en la tierra. Porque cuando leemos la Biblia, una bendición de Dios es la larga vida. Y Dios nos ha creado a todos con un plan y un propósito. Se muere un joven antes de tiempo, no ha cumplido lo que Dios lo creó para que hiciera. Queremos resucitar a ese. Y una mamá de 5 hijos, que deja un esposo con 5 hijos. ¿Por qué no resucitar a esa? Esos niños necesitan a su madre y ese esposo necesita a su esposa. Yo he tratado de resucitar a un muerto y no me funcionó, no funcionó. Claro, ese muerto era creyente y estaba caminando con el Señor, estaba bien enfermo, pero no importa. Traté y no pude, no resucitó. Pero yo sigo tratando, pero yo conozco un amigo mío que ha resucitado a 7 personas de los muertos. Y este señor, que es joven, tiene 30 y pico de años nada más, es americano y está entrenando a personas a resucitar a los muertos, y los equipos de él ya han resucitado a 20 muertos, ¿ok? Esto sucede hoy en día, pero tenemos que por lo menos tratar de resucitar un muerto, amén. Yo en África, lo que más se acerca a resucitar un muerto, a una bebita que se estaba muriendo ya, revivió totalmente, revivió porque estaba enfermísima, estaba al borde de la muerte, pero la traímos de nuevo a la vida. Levanta las manos al cielo y di: gracias, Señor, que me has dado autoridad aún en contra de las muertes. Que el Espíritu Santo que vive en mí es el espíritu de resurrección. Romanos 8:11. Y que tú quieres que yo resucite a los muertos. Da un grito de júbilo. ¡Wow! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Yo muchas veces que he ido a hospitales, porque la gente me lo ha pedido, por favor, puedes ir a orar por esta persona o la otra. Y cuando llego ahí, el cuarto, la habitación en el hospital está lleno de visitas. Yo con mucho amor y con mucho respeto le pido a las personas que salgan del cuarto. Y por ejemplo, si es alguien casado, que el esposo o la esposa se quede en la habitación con nosotros. O un hijo o una hija, porque esas personas aman a ese enfermo. Entonces yo con mucho respeto y amor les pido: ¿a ustedes les importa si salen del cuarto por un rato mientras le ministramos a ellos? Y se van. ¿Ustedes saben por qué lo hago? Porque la mayoría de gente no tiene fe. La mayoría de gente no tiene fe. Y no quiero que me estén saboteando la fe ni la autoridad. Amén. Entonces con mucho amor y respeto los saco del cuarto para quedarme nada más con las personas que de verdad aman a ese enfermo. Y nosotros, mi amiga o yo, o la persona que está conmigo, que estamos operando en fe y en obediencia al Señor. Amén. Entonces, en la última área, aquí en Mateo capítulo 9, es como Jesús sana a un mudo que estaba endemoniado. Y él le sacó y expulsó ese demonio. Y en Marcos 16, el Señor, empezando en el versículo 15, el Señor dice: vayan y proclaman el evangelio a toda criatura. Entonces, empezando en el 17, dice: estas son las señales que les seguirán a todos los que creen. En mi nombre, la primera señal, expulsarán fuera demonios. Amén. Esta es la primera señal que está supuesto a seguirnos a ti y a mí.
Pero en el oeste casi siempre, en los Estados Unidos, en muchos lugares de Europa, la gente no quiere creer que tenemos demonios y que necesitamos liberación. Eso es una mentira diabólica, porque todos necesitamos liberación de espíritus malignos en algún momento de nuestra vida. No te azores, es la verdad, porque hay puertas abiertas en nuestras vidas. Antes de conocer a Jesús, caminábamos con puertas abiertas. La falta de perdón es una puerta abierta, donde el demonio tiene acceso legal de destrozar tu vida. La brujería, la santería, la hechicería, el espiritismo, el curanderismo, la nueva era, el reiki, todas esas cosas son puertas abiertas al diablo. Y antes de conocer a Jesús, tal vez hacías esas cosas. Esas puertas hay que cerrarlas porque los enemigos se meten ahí. Ok, entonces vamos a leer Mateo 9, empezando al versículo 32. Gracias, Señor. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Ese espíritu, ese demonio que tenía esa persona, es lo que estaba causando a esa persona que fuera mudo. Amén. Y muchas veces detrás de las enfermedades que nos han diagnosticado, hay un espíritu trabado ahí que está causando la enfermedad. Amén. Muchas de las enfermedades inmunológicas, como la fibromialgia y lupus y otras cosas que atacan tu sistema inmunológico, esos son espíritus que han entrado en tu cuerpo causando esos problemas en tu sistema inmunológico. Amén. Si tienes dolores por el cuerpo tuyo, que el dolor viaja de un hombro al codo y va a la muñeca y vuelve al codo, eso es un espíritu de dolor. Y eso es muy fácil expulsar estos espíritus que causan los dolores y la enfermedad. Amén. Eso es así. Y he visto mucha gente sanarse cuando un espíritu se va. Por ejemplo, si no has perdonado, te han entrado espíritus, por ejemplo, de depresión, de confusión, de miedo. Cuando tú cierras esa puerta, perdonas a quien tienes que perdonar y cierras esa puerta y echas para afuera tosiendo, gritando, esos espíritus que te entraron, vas a sentirte nueva, vas a estar liberada. Amén, porque estos demonios, estos espíritus entran a través del aire, del aire, a través de nuestro aliento. Entran y salen a través del aliento nuestro. Entran a través del aire y salen a través del aliento. ¿Cómo soltamos aliento? Tosiendo, bostezando, gritando, respirando profundo y desatando ese aire. Hay varias maneras. La cosa es expulsa al aire y ahí se te salen. Amén. Y te vas a sentir súper, súper bien. Yo he orado con muchas personas que han tenido fibromialgia y cuando las pongo a respirar y a toser se le va todo ataque al sistema inmunológico. Entonces en esta noche he continuado con la enseñanza de la autoridad que tiene el creyente y te llevé al libro de Génesis para que veas desde el primer comienzo, el plan de Dios para nosotros es tener dominio en la tierra y caminar con autoridad. Y ahora a través de Jesucristo hay una restauración al Padre y el Señor nos restaura lo que el demonio nos robó. Amén. Entonces estamos hoy sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6, Lucas 10:19, tenemos autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo el poder del enemigo. Entonces, ¿cómo es que tú aplicas esto en tu vida diaria? Si te sientes con miedo, usa a la autoridad contra el miedo.
A mí me pasó una vez que me levanté de la cama en una mañana y de repente sentí miedo. Y yo dije, esto no viene de Dios. Y yo no me acosté con este miedo. Yo tomé autoridad y boté el miedo, hablé en lengua, fui a misa, recibí la comunión y ese miedo no existió ya. Amén. Tienes que identificar cuando el enemigo te está atacando. La depresión no viene de Dios, la confusión no viene de Dios, la amargura no viene de Dios, el problema de aprendizaje no viene de Dios. Tienes a un hijo con problemas de aprendizaje, un nieto, ponle manos, desata la bendición de sanidad. Amén, desata esa bendición. Establece que esa persona tiene la mente de Cristo. Establece que ese problema de aprendizaje no puede seguir en la cabeza de esa persona. Habla de acuerdo a la palabra de Dios. Desata tu autoridad. Usa tus palabras en el nombre de Jesús. Este espíritu de depresión se tiene que ir de mí. No te acepto. Vete en el nombre de Jesús. Lucas 10:19. Párate en donde tú estés ahora. Párate en donde tú estés. Porque yo estaba sentada, ahora me paré. Pero cualquier problema que tú tengas, la depresión, problemas financieros, el COVID-19, vamos a aplicar Lucas 10:19. Empieza a pisotear. Dice el Señor que nos da autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo el poder del enemigo. Pisotea la depresión, dilo con tu boca. Depresión, te estoy pisoteando. Miedo, te estoy pisoteando. Esa confusión, te estoy pisoteando. Ese desánimo, te estoy pisoteando. Esa ira que tengo, Señor, te la entrego, pero la pisoteo. Esto a mí no me vuelve a entrar. Así es como tienes que tratar al enemigo. Usa tu autoridad. Estoy sentada en lugares celestiales. Yo pisoteo todo al enemigo. Todo está bajo mis pies. Tienes que usarla, lo tienes que hablar. Amén. Por eso que tenemos que darle el control de nuestra lengua al Espíritu Santo, para no estar hablando negatividad, ni estar saboteando nuestro propio destino, ni el de nuestros hijos ni nietos. Amén. Tenemos que darle ese control al Espíritu Santo, porque lo que queremos desatar con nuestra lengua es bendición, es vida, es nuestra autoridad, es la sanidad. Queremos profetizar, queremos dar palabra de conocimiento, queremos predicar la palabra, queremos alabar al Señor. Así es como debemos usar nuestras lenguas. Amén. Pero en esta noche, estate convencido que si tú estás en Cristo, ya el Señor te ha traído al Padre, tú tienes autoridad. Tú eres más que vencedor. Romanos 8:37, eres más que vencedor en tu vida. Tú eres más que vencedora en tu vida. Estamos sentados en lugares celestiales, nuestra perspectiva tiene que cambiar. Y la autoridad con que vemos en que Jesús operaba es nuestra. Tenemos autoridad sobre las enfermedades. Tenemos autoridad sobre problemas de la naturaleza, huracanes, problemas que vienen en contra del plan y el propósito de Dios en ese momento. Tenemos autoridad para parar las obras de la naturaleza. Tenemos autoridad sobre la muerte, tenemos autoridad sobre el demonio. Amén. Eso Jesús lo compró, pagó con su vida para que nosotros pudiéramos tener esta autoridad, y esto es nuestra herencia. Amén. Hermanos, estamos viviendo en la mejor época de la iglesia. Eso somos tú y yo. Si abrimos nuestros ojos y vemos lo que el Espíritu Santo quiere y está haciendo, y si abrimos nuestros oídos para oír la voz de Dios, porque el Espíritu Santo que se ha desatado en este Pentecostés ha sido de una manera, ¿cómo se dice en español? De una manera súper poderosa. Estamos viviendo en los tiempos más poderosos de la evangelización, porque la cosecha está lista ya. La cosecha está lista. Tanta gente perdida, tanta gente que tiene que ser salva. Y ahí es donde entramos nosotros, con el poder del Espíritu Santo,
con el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que usar nuestra autoridad porque el enemigo va a venir en contra de nosotros. Cada vez que estemos yendo en misión, cada vez que vamos a ir a predicar a algún lugar, cada vez que el Señor te dice háblale a esa o háblale a él, el enemigo no quiere eso. Él te va a tratar de parar, pero no te dejes pisotear por el diablo. Amén. Tú pisotéale a él. Pisotéale tú a él. Lucas 10:19. Vamos a dar un grito de júbilo porque estamos vivos en un tiempo como este, no por casualidad. Es por el corazón de Dios. Es porque Dios quiso que estuviéramos vivos en esta época de la raza humana. Porque el mundo está en caos. Las naciones están en caos. Y esto está así porque la iglesia ha estado dormida. La iglesia ha estado pasiva. La iglesia ha estado con la mentalidad de espectadores. Pero ahora decide que te vas a levantar, que vas a empezar a predicar el evangelio, porque nosotros nosotros tenemos la buena noticia, nosotros tenemos la solución para los problemas que hay en el mundo. Y quiero cerrar con Romanos 8:19, que es uno de los pasajes favoritos míos. Dice Pablo, la creación espera con gran impaciencia. ¿Qué cosa es la creación? Todo lo que es creado, todo lo que tenga vida, los animales y los árboles, ¿ok? Hasta los pájaros, los elefantes, las ardillas que están allá afuera, los gatos, los perros. Ellos saben algo que lo tienen innato. Yo no lo puedo explicar, pero Pablo dice, la creación entera espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer. La creación entera está esperándonos a ti y a mí para desatar el reino de Dios en la tierra como en el cielo. No dejes que el enemigo te pisotee. Tú tienes autoridad. Aleluya. Vamos a dar un grito de júbilo. ¡Wow! Amén. Si en esta noche tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de gracia, este es el día de tu salvación. Si tú de corazón tú quieres arrepentirte, si te das cuenta que necesitas perdón, si te das cuenta que necesitas un Salvador, si te das cuenta que Jesús es ese Salvador, yo quiero que tú repitas esta oración. Amén. Di, Señor Jesús, me viro hacia ti ahora mismo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el único Salvador del mundo. Yo creo que en la cruz moriste por mí. En la cruz pagaste la deuda por todos mis pecados. En la cruz te convertiste en mi sustituto. Mi castigo vino sobre ti en la cruz para que yo pudiera ser perdonada y liberada. Señor Jesús, perdóname hoy de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo hoy renuncio a Satanás. Renuncio a sus mentiras. Renuncio al pecado. Y ahora confieso con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Aleluya. Si hiciste eso de corazón, Jesús ha entrado en tu vida como tu Señor y Salvador y has recibido el regalo de la salvación, que eso es una gracia de Dios. Amén. Ahora todos vamos a poner las manos hacia arriba y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga con una unción fresca, con una valentía poderosa para nuestras vidas. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Gracias, Señor, que necesitamos un bautizo fresco, una llenura fresca de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, que tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos.
Ven con fuego, con el fuego fresco del trono de Dios. Ven con poder dunamis, que se desata ese poder de dinamita de tu Espíritu Santo. El mismo poder de resurrección, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que se empieza a desatar dentro de nosotros ahora mismo. Gracias que los ríos de agua viva están fluyendo. Ven con revelación, Señor. Ven con valentía divina, Señor. Señor, ven con manifestación de tu reino. Levanta un pueblo guerrero, Señor. Levanta un pueblo guerrero. La creación entera está esperando por nosotros. Ahora hablamos orar en el Espíritu. Y si no tienes ese don, abre tu boca. El don está dentro de ti. Es nada más desatarlo. Empieza a imitarme a mí por ahora. Oh, rababa para choco, rababa hekelere. Oh, rabara y caralalara. Oh, rabasas es el don de orar en el Espíritu. Todos los que estamos bautizados en el Espíritu Santo, ese don está ahí, es de desatarlo. Este es el don de orar y hablar en el Espíritu. El don de cada uno es diferente, suena diferente, pero es el Espíritu Santo con tu Espíritu Santo orando. 1, 2 y 3. Orra bara shika la baba, orra bara la y cara la socorra baba, orra bara shika la. El Señor está sanando a personas que tienen problemas con la tiroide, Si ese eres tú, pon tu mano y recibe tu sanidad. Abre tu boca y di gracias, Señor, que me está sanando mi tiroides. Recibe que es tu herencia. Es tu herencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ve una persona que tiene el ojo izquierdo. No, perdón, es el ojo derecho. Ve una persona que tiene algo en el ojo derecho. Tienes como una infección, te ha pasado algo en el ojo derecho y no lo puedes abrir bien. No puedes abrir bien el ojo derecho. El Señor te está atacando, está sanándote. Recibe tu sanidad en esta noche. Ese ojo se te está sanando. Lo vas a poder abrir perfectamente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Hay personas que han estado con dolor de cabeza todo el día. Ese dolor se está yendo. Aleluya. Ahora vamos a hacer algo. Si tienes dolor en tu cuerpo, pon tu mano donde está ese dolor. Si tienes dolor en el cuerpo, donde sea, si lo tienes en el codo, ponte la mano en el codo. Ponte la mano en la rodilla, si la tienes en la rodilla, en el cuello, si lo tienes en el cuello, donde sea. Entonces di, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad ahora. Yo le hablo a este dolor que está donde sea que está. En el nombre de Jesús, yo boto este dolor fuera de mi cuerpo. Te tienes que ir. Te reprendo, no te acepto. Te tienes que ir de mi cuerpo. Soy templo del Espíritu Santo. Tú no tienes que estar en mí. Fuera, en el nombre de Jesús, ora en el Espíritu. Ora ba, ora bara, ora basica la ba. Ora y chequéate a ver. Yo estoy casi segura que si no se te ha ido todo el dolor, parte del dolor. Si nada más se te ha ido parte del dolor, sigue haciendo esto hasta que se te vaya. Amén. Mide el dolor de 10 a 0. Si el dolor estaba en 10, tú quieres que baje a 0. Toma autoridad sobre tu cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo, tú le perteneces a Jesús, tú tienes autoridad sobre tu cuerpo. Así que en esta noche les deseo, en el nombre de Jesús, les deseo que se llenen del gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En esta noche quiero que oren en el Espíritu por lo menos 10 minutos seguidos para practicarlo, porque mientras más lo practica, más fluye. Amén. Hermanos y hermanos, los quiero, los amo. Dios tiene planes para su vida, son planes increíbles. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti,
planes para prosperarte, para darte un futuro y una esperanza. Que el Espíritu Santo se desborde dentro de ti, se desborde hacia las demás personas, que puedas experimentar el amor de Dios como nunca en tu vida. Abre tu corazón ahora, llénate del amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, y llena a tu pueblo con el amor del Padre. Romanos 5:5. Hay personas en esta prédica que nunca han experimentado el amor de Dios, y el Espíritu Santo te está llenando ahora del amor de Dios. Disfruta de la presencia de Dios. Disfruta y prueba que el Señor es bueno. Vamos a dar un grito de júbilo. ¡Wow! Amén y amén. Los amo, y que hoy cuando vayan a dormir tengan sueños con el Señor y sueños proféticos. Amén y amén.